Hola chicas. Bueno, ¿cómo están todas? Muy buenas noches. Este es el séptimo conversatorio ya. Hablemos de duelos, este ciclo precioso que va a durar hasta septiembre. Así que aprovechenlo y vayan dejando sus consultas. Como siempre digo, yo voy tomando los temas de las consultas de ustedes. Vayan escribiendo porque a veces salen temas y se van dando solitos. Y la idea es que suceda de ese modo, que podamos conversar. Bien, vayan pensando en sus preguntas con respecto a este tema. Cuando en la familia hay padres ancianos y uno ya sabe, porque hay un diagnóstico de enfermedad o hay un deterioro muy acelerado, que el fin de la vida de un progenitor, nada menos que de un progenitor, se acerca. ¿Cómo actuar como hijos? ¿Qué se sabe desde la tanatología familiar con respecto a este tema? Vayan pensando ustedes si tienen algún caso, alguna consulta. Yo, como siempre, voy a desarrollar un poquito de teoría y a partir de ahí van a empezar a surgir los casos, que son las cosas que suceden, que es lo que a mí me encanta que se muestre aquí, porque la teoría sirve simplemente para dar un marco, ¿no? Como el tiempo es bastante escaso, siempre quedan cositas pendientes con respecto a un tema, bueno, que se van aclarando en los próximos conversatorios y se van abriendo nuevos espacios para que todos nos nutramos y todos vamos pudiendo hablar de esto que a veces está tan silenciado, ¿no? Y que a veces en la familia no podemos hablarlo o no tenemos las herramientas para saber un poquito más. Muy bien, voy a sacar fondo porque quiero compartir pizarra. Bien, esta pizarrita que tanto me ayuda, fíjense que acá atrás, en esta pizarrita, nosotros tenemos un esquemita sistémico, una estructura familiar, donde toda la pizarra no se ve, simplemente se ven dos padres y uno, dos, tres, cuatro, cinco porque son mellizos, seis, siete. Este es un caso de biodecodificación transgeneracional que trabajé hoy. Y lo dejé. Más arriba, por supuesto, están los papás, mamá y papá de estos hijos, mamá y papá de mamá de estos hijos. ¿Sí? Pero por ahí, por ahora vamos a ver esta parte del esquema. El esquemita nos muestra la base de lo que se sabe a nivel familiar acerca de este tipo de situaciones. Mamá, papá e hijos que a veces no se ponen de acuerdo con respecto a cómo tratar el tema de un papá mayor, un papá adulto, que generalmente quedan viviendo en una casa y que están solitos y empiezan a aparecer distintos tipos de situaciones, ¿no? Dinámicas sistémicas más frecuentes son dos. Una hija que es como la encargada, la que se hace cargo más que el resto de los padres. Esa es una dinámica sistémica muy común. Tocamos un poquito el tema cuando hablamos de con mis hermanos no se puede contar, ¿se acuerdan? Creo que fue el segundo o tercer conversatorio. Bueno, allí ahondamos un poquito en esta dinámica. Pero una dinámica más frecuente aún que esa, son las dos más frecuentes a mi criterio, es esta de que todos los hijos se han ido de la casa, todos han formado sus familias o todos viven sus proyectos de vida fuera de la casa familiar porque ya son adultos y los padres quedan solos. Y empiezan a suceder, a acontecer distintos tipos de situaciones que se problematizan con el paso de los días y que tienen que ver con a papá y a mamá los asaltan, papá y mamá abren la puerta y corren riesgo porque no miden el riesgo al abrir la puerta, papá y mamá se olvidan de apagar una cocina, eh, hay una baldosa resbalosa y papá y mamá se han resbalado varias veces y no nos dicen por no molestarnos a nosotros. Y entre los hijos se habla de esto, ¿no? Hasta que se decide
un poco de común acuerdo entre los hijos, buscar a alguien que se encargue de papá y de mamá, o internar a papá y a mamá en un lugar de internación, un geriátrico o lo que sea. Bueno, y se decide de común acuerdo, por ejemplo, internar a papá y a mamá, sacarlos de la casa, llevarlos a un lugar. A veces el tema se plantea con los padres se niegan, dicen, no, yo me quiero quedar en casa. Entre los hermanos no hay acuerdo. Finalmente, a raíz de situaciones problemáticas que se van dando con papá y mamá, se decide, justamente para evitar riesgos físicos de los padres, generalmente es por eso, al menos la mayoría de las consultas que me hacen, internarlos. En todas estas dinámicas que he mencionado, un hijo o hija que se hace cargo, el haber comentado a papá la posibilidad de sacarlos de casa y llevarlos a un lugar donde se hagan cargo de ellos, y papá dice no, mamá dice no, o directamente no decirle, tomar la decisión. En todos estos casos hay una situación que se olvida, ¿no? Y es la situación sistémica. Mamá y papá siempre van a ser nuestros padres. Nosotros como hijos tomamos de ellos toda la vida. No podemos devolver, no alcanza la vida para devolver todo lo que papá y mamá me han dado. Entonces a quien le termino devolviendo generalmente todo ese amor es a la descendencia, a mis hijos. Si no hay hijos, a la vida. Si hay hijos, a los hijos y a la vida. ¿Sí? Entonces, siempre desde este punto de vista, nosotros tomamos y ellos dan. No importa la edad, los padres son padres, a toda la vida son nuestros padres. Entonces, cuando ellos son adultos y físicamente necesitan nuestra ayuda, lo ordenado sería asistirlos en aquella parte, solamente en aquella parte, de la que ellos no pueden encargarse y en la que ellos están conscientes de que están recibiendo nuestra ayuda y de acuerdo con eso, ¿sí? A veces, desde nuestra concepción de hijos que miran el riesgo físico de mamá y papá, no se pueden quedar solos, no se puede caer, se puede accidentar, le puede pasar tal cosa. Por supuesto, por amor, por precaución, nos olvidamos realmente de hablar con nuestros padres y de preguntar realmente qué es lo que ellos precisan. ¿Qué es lo que ellos han decidido acerca de este tema? Es un tema candente, donde en general nos manejamos de acuerdo a las conveniencias que se van presentando en el día a día. Pero como todavía la muerte sigue siendo un tema tabú, a veces para los padres, a veces para los hijos, a veces para ambos, no hablamos, no preguntamos, no acordamos, no negociamos con ellos. No nos manejamos en función de intereses, nos manejamos en función de precauciones. Está solito, no puede estar solito en la casa, corre riesgos, pobrecita, ¿quién le hace las compras? ¿Quién? Cuando en realidad, si tuviésemos una mirada donde realmente el interés, el foco de interés está puesto en qué la hace más feliz a mamá o a papá o a ambos en esta última etapa de su vida, dadas las condiciones que tenemos. ¿Qué la hace más feliz? No que es menos riesgoso y menos problemático para todos. No sabemos, como hijos, escuchar. Generalmente esto es lo que pasa. Un pantallazo general de situaciones y consultas reiteradas con respecto a este tema les estoy dando. Cuando vienen a mis consultas hijos
Yo siempre posterior a la consulta trato de abrir una reunión online con los padres, donde participen padres e hijos. Y hago como una especie de mediación. Y pregunto yo, o me pongo en la voz de la pregunta de una hija, y hago la pregunta a esa mamá y a ese papá. Y se llegan a acuerdos hermosos, porque ahí descubrimos realmente lo que estos seres que están en la mayoría de los casos conscientes de una etapa final, de un fin de ciclo, y que generalmente no son escuchados en aquella parte, en aquella pregunta, no son englobados en la pregunta de qué te hace feliz, qué quisieras vos para esta última etapa. ¿Sos consciente de que esta es una última etapa de vida que no sabemos cuánto dura? Pueden ser 2 años, pueden ser 4, pueden ser 15, no lo sabemos, pero vos sos consciente de eso. Yo soy consciente de que quizá, como nadie tiene garantizado nada y el destino tiene su propio juego, ¿no? Sea yo quien me vaya antes que ellos, pero de eso tampoco se habla. Entonces me encanta que desde estos conversatorios se promueva el diálogo acerca de la muerte. ¿Cómo se genera un buen diálogo acerca de la muerte? Preguntando, cosiéndose la boca y escuchando, parando bien las orejitas, con la consigna clara de no forzar una respuesta, ni apurar una respuesta, y tirar la pregunta un día y esperar. Retomar la pregunta en días siguientes y ver qué sucede. Repreguntar. Y si aún hay una tercera, cuarta vez, hay negación o falta de respuesta, o la persona se va por la rama, ahí sí, traer el tema con más autoridad. Es un tema que necesita ser hablado, porque va a suceder. El hecho de no tocarlo no lo demora, no lo ralentiza, no lo detiene ni lo cambia. Así, con esa serenidad, y a hablar del tema. Es la mejor manera. Entonces, cuando digo hablar del tema, también se habla de una enfermedad grave. Cuando nosotros conocemos un diagnóstico y la persona diagnosticada no lo conoce, ¿a ustedes les parece justo que quien se está yendo no sepa lo que está pasando? ¿Saben la cantidad de casos que conozco? De gente muy querida, gente muy preparada, que no se anima a hablar a quien se está muriendo de lo que le está sucediendo. Y la persona les cuenta y relata y les dice, no veo las horas de levantarme para terminar tal cosa, no veo las horas de... Es muy injusto. Es una situación que genera una enorme carga, un enorme estrés, un enorme desorden posteriormente, porque no podemos gestionar la culpa después. La muerte, a partir de las conversaciones, se convierte en una instancia que tiene mucha belleza, tiene mucha sanación, pero la conversación hay que instalarla, sobre todo con los padres mayores, que solamente son mirados desde nosotros como hijos con la preocupación de que físicamente no les suceda nada, y es una preocupación genuina, válida, pero a veces es la única. Y no se les pregunta qué necesita su alma, qué es lo que realmente los haría feliz, cuál es su deseo profundo en esta etapa de la vida. Muy bien. Les dejo micrófono, ya el tema está planteado, instaladísimo, y ahora, si les parece, los escucho. Cecilia. Sí. Yo he visto en los casos de mis amigas que han puesto sus padres en geriátrico por una cuestión
económica, que solventar 3 enfermeras o 3 personas que los cuiden es muy caro, una mañana, una tarde, una noche, entonces los ponen en geriátrico, pero se terminan muriendo rápidamente. Es como que se deprimen, se sienten mal y terminan falleciendo. Me parece que hay como una encrucijada ahí donde lo económico juega un papel muy importante. Claro que sí. Y no es una decisión pensada en lo mejor, sino en saber que esa persona necesita asistencia porque está enfermo, porque se cae, porque pierde la memoria, no lo podés dejar solo. Y bueno, el geriátrico es quizás lo único. Una solución. Y vos sabés que hay mucha gente que socializa muy bien en los geriátricos y que se encuentra bastante a gusto una vez que está adentro, ¿no? Y yo siempre Pero pienso, habría son que, personas que han vivido tanto, que realmente saben cuáles son las verdaderas prioridades, disfrutan de lo importante y aceptan eso como una parte más de la vida y logran sacarle el máximo provecho a ese estado de cosas. Conozco mucha gente que está contenta en el geriátrico, porque en su casa sí, sí, estaba sí. sola, estaba aburrida, y ahí se siente más acompañada. Hay muchos casos. Hay situaciones familiares donde realmente no queda otra, no solo por un factor económico, sino por muchas otras razones, que llevarlos a un geriátrico. No es una mala solución. Yo lo que planteo acá es que toda solución, la que sea posible, la que sea accesible para la persona en etapa terminal, sea por su edad, sea por una enfermedad terminal y por su edad, debería ser más hablada con él, no entre los hijos solamente, Con, con la persona no interesada. más conversada con la persona. Y conversar implica escuchar a la persona, no darle argumentos para que ella acepte la decisión que todos ya tomaron por ella. Sí, ¿Se entiende? Esta línea totalmente. sutil es la que yo intento dejar planteada en este conversatorio, Es muy importante, para sí. que se mire, para que se vea, para que nosotros como hijos caigamos en la cuenta, todos los hijos, que deberían ser más escuchados nuestros papás. Porque lo que más nos cuesta es respetar una decisión que a nosotros nos molesta, nos duele, nos descoloca, nos saca de eje, nos rompe los esquemas, porque no es la que nosotros elegiríamos, no es la que nosotros consideramos la más segura, ni la más viable. Pero a veces la felicidad tiene que ver con lo viable. Si cuando conectamos con lo que realmente nos hace feliz, nosotros a la viabilidad la construimos. ¿O es siempre la opción más conveniente la que nos hace feliz? No siempre es así. Siempre. Pónganse a pensar y realmente cuánto escuchamos a nuestros padres adultos. Porque lo que prima es la preocupación que nosotros como hijos tenemos. Como hijos que ya tenemos nuestras ocupaciones, nuestra vida, porque lo hacemos también desde ese punto de vista. Lógico que queremos el bien de nuestros padres, porque los amamos. Todo es respetable. Pero por ahí revisarnos un poquito es un poco lo que intento traer en este conversatorio. Lo que a mí me deja tranquilo muchas veces es justamente lo que a ellos les quita la alegría. ¿Y ese es un acuerdo válido? No. Yo lo pensaría. Yo lo repensaría. Nuestros padres adultos, en la mayoría de los casos, son súper conscientes de lo que está pasando. Y en la mayoría de los casos, por amor a los hijos, no quieren ser una carga. Y aceptan cosas que terminan siendo cómodas para todos,
pero no felices para él o para ella. Yo he escuchado casos hasta de los casos más insólitos, ¿no? Quiero ir a este geriátrico porque ahí está mi amiga Juanita, mi amiga Martita. No, 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 pero vas a estar mucho mejor en este otro. Por ejemplo, cosas como esa. Y es un geriátrico más lujoso, más caro, que tiene otro tipo de servicios. Pero ella quiere disfrutar sus últimos días con Martita y con Juanita. No le importa tanto el lujito del lugar. Lo que le hace feliz es eso. ¿Cuánto conversamos con nuestros padres? Y en esa conversación, ¿cuánto los escuchamos? Esa es un poco la reflexión. Y sí, María Inés, tenés toda la razón. Una de las variables es esta que planteaste. Pero ¿cuán distinta sería esa variable cuando antes la hemos acordado, hemos preguntado, le hemos dado margen de opinión a ese ser? ¿Cuán mejor serían las cosas si realmente como hijos ocupamos el lugar de hijos que asisten a los padres ancianos solamente en aquellas cosas que ellos solitos no pueden gestionar? Y en el resto lo respetamos y la escucha a sus deseos tiene que ver con el respeto. Por supuesto, identificando aquellas cosas que son locas, imposibles, inviables, peligrosas, por supuesto hay que hacer un filtro. Pero yo estoy hablando de otra cosa acá. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Vos sabés, Ceci, que fui anotando frases que me hicieron mucho ruido y que no las escuché a mi alrededor. Bueno, mi mamá ya está en el cielo, mi papá también, y ella no quería salir de su casa. Ella decía, si yo me pierdo, si yo ya no tengo noción de nada, ahí llévenme donde ustedes quieran, pero yo no quiero salir de mi casa. Entonces hicimos todo lo posible de conseguir una señora, bueno, y ella se fue, desde su casa se fue al cielo. Pero esto que vos decís, ¿qué te hace feliz? No lo preguntamos nunca, no lo preguntamos. Es siempre esto de cómo me organizo, cómo organizo mis cosas, cómo organizo mi vida. Y bueno, ya está, se va. Y esa otra pregunta que hiciste, ¿cómo quisieras vivir esta última etapa de tu vida? También, y las dos preguntas me hacen ya a esta edad de mi vida, hacérmelas a mí misma, Por supuesto. porque ya soy madre adulta de personas adultas que ya tienen su familia. Claro. Entonces digo, y bueno, gracias a que puedo estar en este espacio y escucharte, que ahora yo les puedo preguntar a ellos y les puedo decir, miren, yo quiero para esta etapa de mi vida tal cosa. Entonces, el ir tomando contacto con todo esto es muy bello, así que te agradezco el conversatorio. Muy bello. Y te abre la posibilidad también de incorporar a miembros de la familia. Preguntar a tu esposo, traer el tema, plasmarlo, conversarlo entre ustedes, compartirlo luego con los hijos. Es un proceso, no se hace todo de una sola vez ni de la noche a la mañana. Pero ir tocando el tema. Me di cuenta, Ceci, en esta etapa, que esto de la finitud de la vida, porque bueno, vos conocés que hace muy poquito tiempo falleció una nuera mía muy joven, y me hizo un cimbronazo tan grande, que todos estos conversatorios anteriores no pude estar porque la presión iba para cualquier lado, claro, por no haber contactado de esa manera. Yo no entendía que se podía ir tan pronto. Entonces, toda esta pregunta que vos vas haciendo, hubiera sido muy rico charlarlo con ella. Claro, pero fíjate, Nucci, tus palabras, hubiera sido rico charlarlo con ella, ir charlándolo con ella.
a lo largo del tiempo. No nos planteamos esta posibilidad hasta que alguien la trae y nos hace dar cuenta de que a veces imponemos sin querer imponer, porque estamos frente a un tema que da miedo, da temor, que uno no sabe cómo tratar. Imponemos nuestro punto de vista. Y muchas veces nos perdemos imponiendo nuestro punto de vista válido, porque siempre tiene que ver con el cuidado. Lamentablemente solo el cuidado físico es lo que he visto en la mayoría de los casos, esto que veníamos hablando. Esa mirada, esa perspectiva acerca de ayudar a un papá, ayudar a un abuelo, ser parte de las decisiones acerca de esta etapa final, las decisiones familiares, a veces nos hace perder una belleza y una posibilidad de sanación familiar tan enorme en torno a la partida de alguien. Porque cuando nosotros perdemos el miedo a hablar, a preguntar, a ir preguntando, a abrir nuestra cabeza, a conversarlo con el esposo, a bajar esta mirada a los hijos, y de esos hijos bajará a sus esposas. En tu caso, estoy pensando en tus hijos varones, por ejemplo, que yo conozco uno de los hijos de Michi. Entonces, la posibilidad de ir bajando esta concepción a nivel familiar nos abre, nos expande de un modo tremendo, ¿no? Del mismo modo que nos contrae cuando llegamos al lecho de muerte, por ejemplo, de una tía abuela muy viejita, y ves que su entorno está totalmente alerta, cerrado, no se te permite nada, todos están con temor, cuidando que nadie diga una palabra de más. Entonces ahí decís, caramba, qué manera de restringir, de limitar algo tan grande y tan bello, ¿no? La muerte como proceso de ir retirándose de la vida, cuando es hablada, es muy bella. Deja un legado, una sanación. Deja posibilidades por todos lados. Sí. Y es muy hermosa. Y deja en los que quedan una valoración y una honra a la vida, que es bellísima. El otro día vi algo en Facebook o en Instagram, no me acuerdo, que decía, si cada día de la vida pudiese ser simbolizada con un billete, entonces vos, al momento de nacer, se te entregan tantos billetes, que cuando uno es chiquito son una parva, ¿no? Alta, y a medida que va pasando la vida va baja. Cuando ya ves que tenés menos de la mitad de los billetes, ¿cómo administrarías ese dinero? ¿En qué lo usarías? Esto me quedó grabado de una forma porque me encantó el simbolismo. Y va también para este momento. Porque estos conversatorios no son solo para los padres. El tema, el título, el rótulo, son nuestros padres adultos, pero en realidad es que nosotros empecemos a cambiar nuestra concepción de la muerte y empecemos a canjear silencio y limitación, o a entender que el silencio limita. Las preguntas, los diálogos abren, expanden posibilidades y le da lugar a la belleza y a la sanación y a la paz posterior una vez que la persona se va. Paz y valoración de la vida. Y vivimos luego no solo honrando a la persona que se fue, valorando las prioridades genuinas, sino también honrando a la vida, porque la escuchamos, porque tomamos conciencia también a partir de su relato, de lo que no pudo hacer ella o él porque no hay tiempo. Eso nos hace tomar conciencia de cómo estamos administrando nosotros nuestros billetes, ¿no? Muy bien, los escucho, he hablado mucho yo de nuevo. Rosa, estás muy silenciosa.
Sí, la verdad es que hoy no he podido ni hablar porque me he llorado todo desde que empezaste. Hoy toqué dos fibras mías y la verdad es que me parece que tengo que ir a terapia porque no sabría ni cómo empezar a contarte ni a decirte las situaciones en las que yo me vi. Y como ya es tarde y que la verdad es que no es lindo disponer sobre la vida de otro, de tus papás. Ujú. Es una carga que yo no me puedo sacar todavía de encima y por más que todo el mundo me diga que hice todo, que lo hice por lo mejor. ¿Tus A ver, padres viven? no, el primero lo perdí cuando tenía 21 años a mi papá y situación que contaste donde a él se le ocultaba lo que tenía. Nos daba terror decirle que se estaba yendo, más allá de que él se daría cuenta, ¿no es cierto? Pero nosotros no nos animábamos y lo disfrazábamos todo el Nadie lo tiempo. hablaba, Rosa. Mira, mi amor, no sé si te sirve de algo esto que te voy a contar, pero yo me dedico a la tanatología porque a la muerte de mi mamá, que me tocó acompañarla, mamá falleció de cáncer de mama a los 56 años. Una mujer que era una estrellita, todo el mundo la amaba, llena de vida. Yo hice con mamá todo lo que hoy aconsejo no hacer. Yo por falta de conocimiento, por falta de centrado, de estar presente, tenía 24 años, hoy entiendo que era bastante chica y estaba bastante sola. Hoy lo entiendo, pero durante mucho tiempo me culpé mucho. Yo fui la primera en hacer todo lo que no se debe. Lo primero y brutal, cambiarle de tema cuando me preguntaba, ¿qué sabes de mi diagnóstico? Ceci, por favor, decime, nadie me quiere decir. Y me iba y la dejaba sola. En la más terrible de las soledades, que es aquella que deja al moribundo sin poder hablar de su propia muerte. Esa es una de las 100 cosas que le hice a mi pobre madre por desconocimiento. Y hoy me ves dando clases de esto. El ser. Que tocaste es esto de geriatrizar a los papás. Ahí me tocó con mi mamá, que te conté que falleció en abril, a fines de abril, y el cargar todavía bueno, con haber tenido que disponer que sus últimos años estuviera geriatrizada y repasar millones de veces eran las opciones y sentir de que ella nunca aceptó que lo necesitara. De todos modos, no había otro lugar, no había, a su casa no quería volver. Económicamente en su casa era imposible, físicamente en mi casa también. Y ella no. ¿Sabes cuál es el problema de todo eso, Rosita? Lo que te tiene con culpa, con esa carga que vos decís, tengo que ir a terapia. Es una carga tremenda para un hijo, porque ahí Sí, lo que no pasó, lo que pasó es que no se habló en profundidad, es no se probable. habló, no se explicó, no se le plantearon las cosas crudamente, cuando el ser que parte es el que más preparado está para oír sobre las opciones, por más terrible que sean. Pesa que ella estuvo 8 o 9 años geriatrizada y ella en la teoría sabía que no podía ser, pero en la cotidiana yo sentía que ella rechazaba ese final para ella en un lugar así. Uh-huh. Ella decía, yo no me quiero ir a otro lado, yo a mi casa no quiero volver, yo sé que con mi hija no puedo vivir. Ella lo entendía y a
todo el que quisiera oír se lo decía, racionalmente entendido, pero yo siento de que no era feliz y yo no podía darle otro final, entonces hoy eso yo no me lo puedo sacar. Bueno, digamos que por ahí ella tampoco te lo hacía tan fácil, ¿no? En el sentido de que a veces los padres, por miedo, por negación o por cuestiones no sanadas también, se cierran en una postura que nos hace imposible brindarles una oportunidad distinta. Y nos Sí. toca como hijos a veces tener que respetar eso, que es bastante difícil, porque el truco es poder respetar eso, coma, como digo yo siempre, coma, sin culpa posterior. Rosa, Ese es el tema. Inés, Ceci, le quiero hacer una pregunta a Rosa. Rosa, ¿vos la ibas a ver a tu mamá seguido al geriátrico? Y me la traje acá cerquita de mi casa. Mi mamá, la verdad es que le decían la reina en el geriátrico, porque además una amiga que como por un sueldito, ella tenía esa asistencia personalizada todos los días para que no se sienta sola, que la charlarla, jugarla, un acompañante. Y yo que iba 3 veces por semana, a veces la sacaba. entonces, Rosita, quédate tranquila. Claro, le A diste veces todo lo que hacemos pudiste, lo Rosa. mejor que podemos con lo que tenemos en ese momento y con lo que el otro nos permite. Este es un tema lindo para un próximo conversatorio. ¿Qué nos permite el otro? ¿Qué nos permite el otro? Porque hace unos días me dejan una pregunta y ya voy cerrando con esto, donde me escribe alguien, no recuerdo quién, ¿qué sucede cuando la persona que parte tiene una discapacidad psico o neuronal? Y no es fácil hablar de ella de esta etapa porque no te entiende o se niega o no te permite ir más allá, ¿no? Bueno, hay casos que sin discapacidad psico o neuronal, o ambas, no te permiten llegar más allá. Las cosas más insólitas suceden en torno a la muerte, porque hay gente que se ha quedado con las creencias de, y gente muy preparada, cultísima, se ha quedado con las creencias que de niño oyó acerca de la muerte, y como nunca quiso enterarse de más, lo que él piensa de la muerte es eso: del polvo somos y al polvo vamos, y no hay más, y llegamos solos y nos vamos solos. Todas esas falacias que no son así, hoy se sabe que no son así. La vida no se termina con la muerte física, y hay destinos, hay cuestiones que la persona debe aprender y debe transitar antes de irse. Nosotros desde este lado, por supuesto, con una apertura acerca de este tema, que cada día es más grande, gracias a Dios, vamos a intentar facilitarle un tránsito más de libre albedrío, dentro del margen posible, ¿no? El libre albedrío siempre tiene márgenes muy delimitados, pero dentro de esos márgenes, pregunta, lo ideal, chicas, es prepararnos para morir en paz, para un bien morir, con la menor cantidad de cosas pendientes posible, con la menor cantidad de enojos encima, la menor cantidad de cosas no dichas. Sí, eso es. En internet, en YouTube, está la película Nuestro Hogar, que yo la he vuelto a ver después de muchos años, que es muy lindo porque habla sobre la vida después de la muerte. Exacto. Y es bellísimo. Es una película preciosa y está la continuación que se llama La vida continúa, y ahora ha salido una tercera parte. Sí. Sí, véanla. Véanla porque son películas que vale la pena ver, están en mi curso de tanatología, están todas. Pero aparte a mí me dio mucha paz ver esa película, mucha Claro. mucha paz.
Claro. Decirle a Rosa que la Aparte hay vean. mucha evidencia científica sobre eso. Hoy ya hay mucha evidencia. En el momento en que salió fue todo un boom. Hoy ya se sabe que es así y da mucha tranquilidad. Porque te da un panorama que realmente es muy, muy hermoso y que coincide con todo lo científico, todo el documental científico, toda la documentación científica, a nivel de películas documentales que se están haciendo sobre la tanatología, ¿no? Coincide con todo eso. Y tiene varios años esa película. Así que véanla porque es hermosa. Bueno, mi querida gente, espero haberles abierto un espacio de reflexión, ¿no? Yo me enriquezco y aprendo mucho también cada vez que comparto. Es así. Muchísimo, muy rico todo lo que has compartido. Muy bien, queridas mías. Aprender a vivir, empezar a vivir distinto, la posibilidad de irnos de esta vida de otro modo, nos hace vivirla mejor, con más calidad, con más alegría, con más valoración, con más conciencia de que realmente es un regalo y dejar de estar enredado en tanta boludez a veces, en tanta cosa que realmente no lleva a nada, ¿no? Cuando la prioridad es otra, ¿no? Es ver lo que vinimos a aprender y el resto es disfrutar. Disfrutar de lo que hay, así como está. Así como está. Eso es. Bueno, muchachos, es un placer siempre compartir con ustedes. Voy a silenciar ahí. Muchas gracias, Ceci, muy amable, gracias. Nos vemos en los próximos. Se los dejen comentarios porque a mí eso siempre me ayuda a saber cómo seguir. Esto es de ustedes y para ustedes, así que comenten porque es lo que hace que yo sepa para dónde ir. Si hay silencio, yo no sé qué hacer. Les dejo un beso grande. Que estén muy bien, muy buenas noches.